¿Qué significa estar ahí para alguien? ¿Se trata de ser perfecto o simplemente de estar presente? Algunas historias no comienzan con grandes gestos ni eventos que cambian la vida. A veces empiezan con una ausencia, un momento perdido, una silla vacía, una promesa olvidada. Y en ese vacío, alguien más interviene, no para reemplazar, sino para preservar algo preciado. La convicción de un niño de que importa. Esta es la historia de 3 personas cuyas vidas se cruzaron de maneras que ninguno de ellos podría haber predicho. Un director ejecutivo que medía el éxito por los tratos cerrados, no por los cuentos para dormir. Una niña que se preparó su propio almuerzo porque su padre lo olvidó. Y una maestra sustituta que rompió las reglas por las razones correctas. Acompáñenme a explorar la profunda verdad de que los niños no necesitan héroes perfectos. Solo necesitan a alguien que llegue cuando más importa y se quede. David Langston se movía por su oficina con una eficiencia impecable, revisando informes trimestrales mientras saboreaba una barra de proteínas, desayuno y almuerzo a la vez. A sus 40 años, dominaba el arte de optimizar cada minuto. Su calendario empresarial estaba perfectamente organizado por colores, y cada hueco estaba lleno de llamadas a inversores y reuniones de desarrollo. Lo que no se veía en ese impecable horario era un permiso para una excursión escolar sin firmar en la encimera de la cocina, colocado cuidadosamente junto a su cafetera la noche anterior por unas manos pequeñas y esperanzadas. 3 años atrás, la vida de David cambió inesperadamente cuando su esposa Sara falleció tras una breve enfermedad, dejándolo a cargo de su hija Elle. La amaba con fervor. Cualquiera que lo conociera lo confirmaría. Pero el amor expresado a través de la matrícula de una escuela privada y un fondo para la universidad no era lo mismo que la presencia. Hoy, como casi todos los días, la atención de David estaba concentrada en una importante ronda de financiación que consolidaría la posición de su empresa en el mercado inmobiliario de lujo. Su asistente principal, Joanna Barnes, estaba en la puerta, con una tableta en la mano. Los inversores de Singapur acaban de confirmar su llegada a las 3, dijo. Y te he despejado la agenda para cenar con ellos después. David asintió, sin levantar la vista de la pantalla. Me perdí algo importante esta mañana. Joanna dudó, con el dedo sobre su tableta. Recibí una notificación de la escuela de Elle sobre la fecha límite para el permiso de excursión. La deslizó. Nada urgente, respondió. Todo está bajo control. Al otro lado de la ciudad, en una colorida aula de segundo grado, Elle Langston, de 7 años, estaba sentada tranquilamente en su escritorio mientras sus compañeros bullían de emoción, subiéndose las cremalleras de las chaquetas y ajustando las mochilas para su primera excursión del año. Su propio almuerzo, cuidadosamente preparado, un sándwich de mantequilla de cacahuete cortado en forma de estrellas con el viejo cortador de galletas de su madre, estaba en su bolso junto a una cámara desechable que había ahorrado su paga. La directora de la escuela asomó la cabeza en el aula. ¿Están todos listos? El autobús está esperando. La señora Winters, la maestra, revisó su portapapeles. Casi todos. Solo estamos esperando la firma de un padre para Elle. 26 pares de ojos se volvieron hacia la pequeña figura junto a la ventana. Elle no levantó la vista, con la mirada fija en la entrada de la escuela, como si su padre pudiera aparecer allí en cualquier momento. Lo siento, cariño, dijo la señora Winters con suavidad. Sin un permiso firmado, tendrás que quedarte con la clase de 3er grado hoy. Ella asintió, con el rostro cuidadosamente sereno, adoptando lo que su padre llamaba su cara de reunión de negocios. Sin lágrimas, sin quejas, solo una silenciosa aceptación. En la puerta estaba Rachel Monroe, la maestra sustituta asignada a 3er grado ese día. A sus 31 años, había regresado recientemente a la docencia después de 2 años de ausencia cuidando a su madre por sus tratamientos contra el cáncer. Sus suaves ojos marrones contemplaron la escena, deteniéndose en los pequeños y rectos hombros de Elle. Y aferraba la lonchera. En sus manos,
Rachel reconoció esa expresión. Era el rostro de una niña que había aprendido a no esperar demasiado, a manejar las decepciones sin incomodar a los demás. Ella misma lo había usado de pequeña. Mientras los niños, emocionados, salían en fila hacia el autobús que los esperaba, ella recogió sus cosas en silencio y se dirigió al aula de tercer grado. Rachel se puso a caminar a su lado. «¡Qué lonchera tan bonita!», ofreció. «Mi mamá me la compró», respondió ella en voz baja antes de irse al cielo. El corazón de Rachel se encogió. Sabía lo que significaba mantener pequeños vínculos con alguien. Habías perdido. La excursión de hoy fue importante para ti. Ella se detuvo y miró a Rachel con ojos serios que parecían demasiado viejos para su rostro. «Es para los pinos susurrantes». Mamá solía decir, «Los árboles de allí cuentan secretos si escuchas con suficiente atención». Hizo una pausa y luego añadió con naturalidad. «Papá probablemente lo olvidó. Tiene reuniones importantes». Algo en Rachel cambió. Una decisión que se formaba antes de que su mente pudiera procesarla por completo. A veces, las decisiones más significativas no se toman tras una cuidadosa deliberación, sino en fracciones de segundo, cuando el corazón reconoce lo que importa. «Ella», dijo, arrodillándose, a la altura de los ojos de la niña. «¿Te gustaría que te acompañe?» Por primera vez esa mañana, el rostro de ella mostró emoción, un destello de esperanza rápidamente, atenuado por la cautela. «¿Puedes hacer eso? ¿No te meterás en líos?» Rachel dudó. Claro que podía meterse en líos. Como sustituta, aún demostrando su valía tras su larga ausencia de la enseñanza, ya estaba en terreno inestable. Llevar a un estudiante a una excursión sin la debida autorización era motivo de expulsión. Pero en los ojos de ella, vio algo que superaba la cautela profesional. Una niña esforzándose tanto, por ser valiente, por no necesitar lo que todos los niños merecen, alguien que se presente. A veces, Rachel dijo con cuidado, hacer lo correcto no siempre sigue las reglas. La pequeña mano de ella se deslizó en la suya. Papá dice que las reglas hacen que todo funcione a la perfección. Rachel sonrió. Tu papá no se equivoca, pero a veces los corazones también necesitan latir con suavidad. ¿Alguna vez has roto una regla para hacer lo que te parecía correcto? Tu historia podría ayudar a alguien que se enfrenta a un dilema similar ahora mismo. Henry le llevaba 15 años conduciendo autobuses escolares, tiempo suficiente para reconocer los patrones de los días de excursión, las charlas animadas, los profesores contando cabezas, algún que otro estudiante que se mareaba en los sinuosos caminos forestales. A los 65 años, se enorgullecía de saber el nombre de cada niño y de darse cuenta de cosas que otros pasaban por alto. Así que cuando Rachel Monroe se acercó de la mano de Ellie Langston, inmediatamente sintió que algo no iba según lo previsto. «Señora Monroe», dijo, mirando su portapapeles, «no está en la lista de acompañantes de hoy». Rachel respiró hondo. Ha habido un cambio de planes. El padre de Ellie no pudo venir, y yo la acompañaré. La mirada de Henry pasó de Rachel a Ellie, notando la expresión de esperanza en el rostro de la niña. Había visto esa mirada antes en el rostro de su propia hija décadas atrás, cuando le prometió asistir a la obra de teatro de su escuela y llegó justo cuando caía el telón. ¿Tienes la autorización correspondiente?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Rachel enderezó los hombros. No oficialmente, pero soy maestro certificado y puedo responsabilizarme de ella. Henry miró a su alrededor y luego bajó la voz. ¿Entiendes el riesgo que corres? La escuela tiene políticas por algo. Sí, respondió Rachel en voz baja. Henry la observó un largo momento, luego su rostro curtido se suavizó. Una vez fui padre soltero, dijo, con la voz apenas audible por encima de la charla animada de los niños. Siempre corriendo de un trabajo a otro,
siempre perdiéndose momentos que parecían pequeños pero no lo eran. Para cuando mi hija estaba en el instituto, dejó de invitarme a sus cosas por completo. Hizo una pausa, una sombra cruzó su rostro. Si puedes estar ahí en el momento justo, entonces estate ahí. Se hizo a un lado, dejando espacio para que subieran. Mientras el autobús serpenteaba por el campo hacia la reserva natural de Whispering Pines, Rachel sintió una extraña mezcla de ansiedad y certeza. Lo que estaba haciendo podría costarle el nuevo comienzo por el que tanto había trabajado. Sin embargo, al ver a ella pegar la cara a la ventanilla, señalando los halcones de cola roja y el follaje otoñal, no pudo arrepentirse de su decisión. «Señorita Monroe», dijo ella de repente, apartándose de la ventana. «Ser valiente significa no tener miedo en absoluto». Rachel consideró la pregunta con atención. «Creo que ser valiente significa tener miedo, pero hacer algo de todos modos porque importa». Ella asintió pensativa. «Como cuando decidiste llevarme aunque pudieras meterte en problemas». Rachel sonrió sorprendida por la percepción de la niña. «Exactamente así. Papá dice que los riesgos calculados son necesarios para el crecimiento». Ella recitó como si estuviera citando directamente de un seminario de negocios. «Tu papá parece muy inteligente», respondió Rachel. Ella asintió solemnemente. «Lo es. A veces se le olvidan las cosas». «No es que no le importe», añadió rápidamente, con un tono ferozmente protector en la voz. «Solo está ocupado salvando a la compañía». En la reserva natural, los niños se emparejaron para una exploración guiada por los senderos del bosque. Sin una compañera designada, ella se pegó automáticamente a Rachel, y su pequeña mano se acercó a los maestros mientras caminaban bajo los imponentes pinos. Mamá solía decir que si alguna vez te pierdes en un bosque, sigue el sonido del canto, compartió ella al detenerse junto a un pequeño arroyo. Dijo que siempre hay alguien cantando en alguna parte. Rachel sonrió ante la sabiduría. «Es un consejo hermoso. ¿Cantas, señorita Monroe?» «No muy bien», admitió Rachel riendo. «No pasa nada», dijo ella con seriedad. «No se trata de ser buena. Se trata de ser escuchada». Rachel sintió una opresión en el pecho. La sabiduría inesperada que a veces ofrecen los niños, directa a las verdades que los adultos pasan años dando vueltas. Mientras ella recogía piñas para un proyecto escolar, Rachel la ayudaba a identificar diferentes especies de árboles, enseñándole a hacer calcos de corteza con los crayones y el papel que había empacado. Había algo curativo en estar en la naturaleza con esta niña tan atenta, algo que le recordó a Rachel porque se había convertido en maestra. Esos pequeños momentos de conexión y descubrimiento. Cuando la clase paró para almorzar, ella desenvolvió con cuidado su sándwich en forma de estrella. «Mamá solía hacer esto», explicó, ofreciéndole la mitad a Rachel. Dijo que las estrellas eran especiales porque se ven pequeñas de lejos, pero en realidad son enormes e importantes. Rachel aceptó la ofrenda, reconociéndola como un gesto sagrado. Era, «Tu mamá parece muy sabia». «Lo era», asintió ella. Tras una pausa, añadió, «Creo que te envió hoy». Antes de que Rachel pudiera responder, su teléfono vibró. Era un correo electrónico del director de la escuela. «Necesito hablar contigo urgentemente sobre la retirada no autorizada de un estudiante de la escuela. Por favor, repórtalo inmediatamente a tu regreso». La realidad la golpeó. La decisión de hoy traería consecuencias, probablemente graves. Como si leyera sus pensamientos, ella preguntó, «¿Te van a despedir por mi culpa?» Rachel guardó el teléfono y sonrió tranquilizadoramente. «No te preocupes. Hoy se trata de aprender sobre bosques. ¿Recuerdas?» Pero, en su fuero interno, se preparó para lo que venía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, David Langston concluía una exitosa reunión con inversores cuando su teléfono se iluminó con un mensaje de la escuela de ella. Suponiendo que era una actualización rutinaria,
Lo abrió mientras su equipo recogía el material de la presentación. Señor Langston, ha habido un incidente relacionado con la excursión de Elle de hoy. Por favor, llame lo antes posible. David se quedó paralizado al instante, imaginando los peores escenarios posibles. ¿Qué excursión? Su asistente principal, Joanna, levantó la vista bruscamente. La excursión al bosque. Estaba en tu calendario para firmar esta mañana. No vi ningún permiso, dijo David, marcando el número de la escuela con manos temblorosas. El rostro de Joanna palideció ligeramente. Quizás le di prioridad a esa notificación. La preparación de la reunión con inversores parecía más urgente, y David la silenció con un gesto mientras la secretaria respondía. Tras una tensa conversación, colgó con expresión atronadora. Al parecer, dijo con voz peligrosamente controlada. Mi hija fue llevada de excursión sin la debida autorización por una profesora sustituta llamada Rachel Monroe. El director recomienda medidas disciplinarias. Bueno, eso es completamente poco profesional por parte de esta profesora, comenzó Joanna, visiblemente aliviada de que la crisis no fuera peor. Debería cancelar mi cena con los inversores, interrumpió David, recogiendo sus cosas. Y encuéntrame la dirección de Rachel Monroe. Para cuando el autobús escolar regresó, David estaba esperando en el estacionamiento. Su lujoso auto destacaba entre los vehículos de la facultad. Mientras los niños bajaban del autobús, buscó con la mirada a ella, y finalmente la vio caminando de la mano de una mujer que supuso que era Rachel Monroe. El rostro de ella se iluminó al verlo. «Papá, viniste». David abrazó a su hija con fuerza, sintiendo un gran alivio antes de que su mirada se cruzara con la de Rachel. Su expresión era tranquila pero cansada, como la de alguien que se prepara para enfrentar las consecuencias que ya ha aceptado. «Señora Monroe», dijo con serenidad, «me gustaría hablar con usted». Rachel asintió. «Por supuesto». A ella, le dijo, «gracias por ser mi guía forestal hoy». Esos árboles sí que susurran, ¿verdad? Ella sonrió radiante y luego se volvió hacia su padre. Papá, la señorita Monroe me enseñó a identificar los cantos de los pájaros y a hacer calcos de corteza, y escuchaba cuando los árboles hablaban. David luchaba por reconciliar su enojo con la evidente felicidad de su hija. Ella, por favor, espérame en el coche. Necesito hablar a solas con la señorita Monroe. Mientras ella caminaba a regañadientes hacia el coche, Henry le se acercó, tras haber observado la interacción. Señor Langston, una palabra antes de decir algo de lo que pueda arrepentirse. La expresión de David se endureció. Eras el conductor del autobús. Hablabas muy alto. Este Henry ni se inmutó. Llevo 15 años llevando a estos niños, señor Langston. Lo suficiente para reconocer cuando un niño necesita que alguien aparezca. Su tono no era acusatorio, solo práctico. Tu hija tuvo un día inolvidable, pero no contigo. La contundente declaración le dio a David un puñetazo. Antes de que pudiera responder, Henry continuó. Solía elegir el momento adecuado para todo, menos para ser padre. Para cuando me di cuenta, mi hija solo me había invitado a Navidad y a su boda. Miró a David directamente a los ojos. No esperes a ser solo alguien en los álbumes de fotos. Con eso, Henry se alejó, dejando a David de pie junto a Rachel en el estacionamiento vacío. No sé qué creías que te daba el derecho, comenzó David. Ella no quería ser la única niña que se quedara atrás, interrumpió Rachel en voz baja. Eso es. Esa es la razón por la que los argumentos preparados de David fallaron. Podrías haberme llamado. ¿Habrías respondido?, preguntó Rachel, sin crueldad. ¿O tu asistente habría determinado que no era lo suficientemente urgente? ¿De David?, preguntó Rachel, con silencio. Rachel metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado, un dibujo infantil de 3 figuras de palitos bajo altos árboles verdes. Hizo esto para ti, dijo. ¿Eres tú?
ella y el recuerdo de su madre en el bosque. David tomó el dibujo, y su ira se desvaneció al observar la meticulosidad con la que ella había dibujado sonrisas en los tres rostros, incluso en la figura con alas y un halo que flotaba sobre ellos. Nunca se queja de ti, dijo Rachel en voz baja. Solo dice que estás salvando la empresa. Te defiende, señor Langston. Entiende más de lo que crees. David se quedó mirando el dibujo, la forma en que la figura más pequeña se interponía entre las otras dos, conectándolas. Podría tener tu licencia de profesora por esto. Rachel asintió. Lo sé. Y volvería a tomar la misma decisión. Dudó un momento y luego añadió. Los niños no necesitan personas perfectas en sus vidas, señor Langston. Solo necesitan personas que estén presentes cuando importa y se queden. Esta historia toca algo con lo que todos lidiamos, la batalla entre las obligaciones profesionales y la presencia personal. ¿Qué momentos te has perdido que desearías poder recuperar? ¿O cómo has encontrado el equilibrio entre el éxito y estar ahí para quienes importan? Tus ideas podrían ser exactamente lo que alguien de nuestra comunidad necesita escuchar hoy. Esa noche, David se sentó frente a ella en la mesa del comedor, observándola mientras ella colocaba cuidadosamente sus tesoros del bosque. Piñas, piedras lisas y una hoja de arce perfecta. El silencio entre padre e hija se sentía diferente a sus habituales cenas eficientes, interrumpidas por breves preguntas sobre la escuela y las tareas. Siento no haber estado hoy, dijo David finalmente. Ella levantó la vista, sorprendida por la franqueza de su disculpa. Está bien. La señorita Monroe vino conmigo. Eso no es. David se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir que no era lo mismo. Pero para ella, tal vez era mejor de lo que se había acostumbrado. Ausencias justificadas por reuniones importantes y llamadas urgentes. ¿Había sido una buena excursión? Preguntó en cambio, y el rostro de ella se iluminó. La mejor. Vimos 3 tipos diferentes de pájaros carpinteros y un ciervo con su cría. Y la señorita Monroe me enseñó a encontrar que el lado de los árboles tiene musgo porque ese es el norte. Así que nunca te pierdes. David escuchó, realmente escuchó, mientras ella contaba sus aventuras. ¿Cuándo fue la última vez que le había prestado tanta atención? ¿Cuándo fue la última vez que vio sus ojos brillar de emoción por algo que le importaba? Papá, dijo ella, con una expresión repentinamente seria. ¿Vas a meter en problemas a la señorita Monroe? La pregunta lo pilló desprevenido. Ella rompió las reglas. Ella. Te sacó del colegio sin permiso. Pero lo hizo porque yo se lo pedí, dijo ella, enderezando sus pequeños hombros. Dijo que a veces hacer lo correcto no es seguir las reglas. David reconoció la expresión de su hija. Era la mirada de Sara, de suave determinación. La que usaba cuando se mantenía firme en sus principios. Las reglas existen para mantenerte a salvo, explicó. Lo sé, asintió ella. Pero estaba a salvo y no estaba sola. Hizo una pausa y añadió con una honestidad devastadora. Los niños a veces poseen. Sé que no intentas olvidarte de mí, pero a veces creo que estás tan ocupado intentando ser perfecto que te olvidas de simplemente estar aquí. Las palabras impactaron a David con una fuerza inesperada. ¿Cuántas veces le había dicho Sara algo parecido? Esa presencia importaba más que la perfección. Después de arropar a ella, David se sentó en su oficina en casa, mirando el dibujo que ella había hecho. 3 figuras en un bosque, una familia, no la que habían perdido, sino quizás una en la que aún podrían convertirse. Tomó su teléfono y escribió un correo electrónico al director de la escuela. Quiero retirar cualquier queja contra Rachel Monroe con respecto a la excursión de hoy. La responsabilidad por no cumplir con la fecha límite de permisos fue mía. La señora Monroe demostró un criterio excepcional al asegurarse de que mi hija no fuera excluida de una experiencia educativa importante. En lugar de enfrentar una acción disciplinaria, merece reconocimiento por priorizar el bienestar de un niño, dudó, y luego añadió. Además,
Me gustaría establecer un fondo para garantizar que ningún niño se pierda una excursión por descuido de sus padres o limitaciones financieras. Después de enviar el correo electrónico, se encontró buscando la información de contacto de Rachel Monroe. Le debía más que simplemente limpiar su nombre profesionalmente. Le debía las gracias por mostrarle lo que él había estado demasiado ocupado para ver. A la mañana siguiente, Rachel se preparaba para lo que probablemente sería su último día como sustituta en la escuela primaria Oakwood cuando la llamaron a la oficina del director. Esperando la destitución, se sorprendió al encontrar no solo al director, sino también a David Langston esperándola. Señorita Monroe, dijo el director, parece que ha habido un malentendido. El señor Langston ha retirado su queja y, de hecho, ha elogiado su dedicación a la educación de su hija. Rachel los miró confundida. No. Entiendo. David dio un paso al frente. Ayer me equivoqué, y no soy de los que lo admiten fácilmente. Me ofreció una pequeña y humilde sonrisa. Ella me ayudó a ver las cosas de otra manera, al igual que un conductor de autobús muy directo. Después de que la directora se disculpara para darles privacidad, David continuó. He estado intentando gestionar la paternidad como dirijo mi empresa, con la máxima eficiencia y resultados mensurables, pero eso no es lo que ella necesita. ¿Qué necesita?, preguntó Rachel en voz baja. Exactamente lo que le diste ayer. Alguien que esté presente. Alguien que escuche el susurro de los árboles. Hizo una pausa. Alguien que rompa las reglas cuando sea necesario. Señor Langston. David, corrigió. David, reconoció Rachel con una pequeña sonrisa. No quise pasarme de la raya. Simplemente no soportaba verla abandonada. Lo sé, y por eso estoy aquí. No solo para limpiar tu nombre profesionalmente, sino para agradecerte por mostrarme lo que me he estado perdiendo. Un año después, el patio de la escuela se transformó para el día familiar con exhibiciones de arte y proyectos científicos que mostraban el aprendizaje de un año. David llegó temprano, habiendo reservado todo el día en su calendario con una nota que su equipo ahora entendía que era intocable. La prioridad de ella. Mientras admiraba el trabajo de los estudiantes, vio una figura familiar que dirigía a un grupo de niños que montaban una exhibición de la naturaleza. Rachel Monroe lo vio en ese mismo instante y se disculpó para acercarse. Señor Langston, lo saludó con la cálida sonrisa que se le había vuelto familiar durante el último año. Pensé que habíamos quedado en David, le recordó él, con una sonrisa natural y genuina. Un ambiente profesional, explicó con un guiño juguetón, señalando el concurrido patio. Su amistad se había desarrollado de forma gradual y natural durante el mes transcurrido desde el incidente de la excursión. Conversaciones de café después de las reuniones de padres y maestros, reuniones, trabajo colaborativo en el nuevo programa de educación ambiental de la escuela y alguna que otra cena familiar donde ella se enorgullecía de ser anfitriona y directora de conversación. ¿Cómo va el proyecto de ella?, preguntó Gussie. No me dejó verlo esta mañana. Dijo que era una sorpresa. Es espectacular, confirmó Rachel. Realmente ha capturado la esencia de los ecosistemas forestales. Antes de que David pudiera responder, ella se acercó corriendo, con el rostro sonrojado de emoción. Papá, la señorita Monroe ya no es sustituta. Será mi verdadera maestra el año que viene. David arqueó las cejas. ¿De verdad?, preguntó, mirando a Rachel. Rachel asintió, con los ojos brillantes. La escuela me ofreció un puesto permanente a partir de este otoño, en 3er grado. Lo que significa que tendré a un experto forestal en mi clase. Es una noticia maravillosa, dijo David con sinceridad. Deberíamos celebrar el helado, sugirió ella de inmediato. Por supuesto, David aceptó sin dudarlo. Justo después de ver este misterioso proyecto tuyo, mientras ella los conducía hacia su expositor, Rachel susurró, no hay reuniones de emergencia a las que apresurarse. David negó con la cabeza. Hoy no, ningún día que le importe. El proyecto de ella era un detallado diagrama de pinos susurrantes,
con pequeños árboles de papel, un arroyo de celofán azul y 3 figuras cuidadosamente elaboradas que caminaban por un sendero en miniatura. El tablero de detrás se titulaba, Como la naturaleza nos cura, lo que los árboles me enseñaron. Pero fue la dedicatoria, escrita con una letra cuidada de 3er grado, lo que llamó la atención de David. Para mi madre, que me enseñó a escuchar, mi padre, que aprendió a estar presente, y la señorita Monroe, que nos mostró a ambos el camino a través del bosque. David sintió la mano de Rachel deslizarse entre la suya, una caricia que se había vuelto familiar y reconfortante con el paso de los meses. Juntos, contemplaron el mundo que ella había creado, un mundo donde el pasado y el presente, la memoria y la esperanza, la ausencia y la presencia, todos encontraban su lugar. En los años transcurridos desde aquella fatídica excursión, David había aprendido lo que ahora parecía obvio, que ser perfecto no era tan importante como estar presente. Había reestructurado su empresa para priorizar el crecimiento sostenible en lugar de la expansión constante, delegado más responsabilidad a su equipo directivo y establecido límites que protegían su tiempo con ella. Joanna Barnes había decidido irse a un puesto en una empresa más dinámica, y en su último día le dijo a David, respeto lo que haces, pero no es el camino para mí. Le deseó lo mejor, entendiendo que simplemente seguían diferentes medidas de éxito, mientras las familias se arremolinaban a su alrededor, admirando el trabajo de los niños. Apareció Henry Lell, ahora jubilado, pero como voluntario para eventos escolares. ¡Qué diferencia! Un año marca, observó, señalando con la cabeza a David y Rachel. Gracias, dijo David simplemente. Por lo que dijiste ese día. Henry se encogió de hombros. Solo te señalé lo que ya sabías en tu interior. Además, añadió con un guiño a ella, hay personas por las que vale la pena romper las reglas. Más tarde esa noche, después de las celebraciones con helado y una cena familiar, donde ella los deleitó con las reacciones de sus compañeros. Para su proyecto, David se quedó en la puerta del dormitorio de su hija, observando cómo Rachel terminaba su ritual de lectura nocturno. Y los árboles susurraban sus secretos a cualquiera que tuviera la paciencia de escuchar, concluyó Rachel, cerrando el libro. ¿Crees que mamá también puede oír a los árboles?, preguntó ella adormilada. Creo, dijo Rachel con cuidado, que el amor no desaparece. Simplemente cambia de forma como el agua que se convierte en niebla. Invisible, pero sigue ahí. Ella asintió, satisfecha con la respuesta. Buenas noches, señora Monroe. Buenas noches, papá. Dulces sueños, exploradora del bosque, susurró Rachel, besando la frente de ella antes de unirse a David en el pasillo. A la suave luz de la lamparita, David miró a Rachel, la mujer que le había enseñado más sobre coraje y presencia en una sola excursión autorizada que en años de estrategia empresarial. Quédate a tomar un café, pidió él, con la invitación cargando con el peso de la rutina. Me gustaría, respondió ella. Mientras bajaban las escaleras, David reflexionó sobre el improbable viaje que los había traído hasta allí. Un permiso olvidado, una decisión valiente y una niña lo suficientemente sabia como para reconocer lo que los adultos que la rodeaban realmente necesitaban aprender. A veces, los asuntos más importantes no se gestionan en salas de juntas ni se miden en informes trimestrales. A veces, suceden en bosques donde los árboles susurran secretos, en aulas donde las reglas se rompen con cuidado y en hogares donde la presencia finalmente prevalece sobre la perfección. Los niños no necesitan personas perfectas en sus vidas. Necesitan personas que lleguen cuando más importa y se queden. Gracias por acompañarme en este viaje por el bosque de la conexión humana y las segundas oportunidades. Si esta historia te resonó, recuerda que nunca es tarde para cambiar tus prioridades. Y estate verdaderamente presente para quienes más importan. ¿Qué pequeño paso podrías dar hoy para estar más presente en la vida de alguien? Tu presencia podría ser justo lo que están esperando. Hasta la próxima, escucha con atención. Los árboles siempre susurran sabiduría a quienes tienen la paciencia suficiente para escuchar.